Arratsaldeon eta hasiera emango diogu gaurko ekitaldiari. 10. Made in Goierri zikloa, 10 urte lehenizkatak, hitzaldi asko, erakusketa asko, liburu asko, baina batzuk errepikatzea ekartzen ditugu. Hitzaldi batzuk errepikatu egiten ditugu. Eta tartean gaurkoa izango dugu. Pablo Martínez Laje merezi zuen berriro ekartzea. Eta nik uste dut eskertu behar digula egiten duen alegina gure artean egoteko. Badakit lan ez lepo zabiltzala, badakit nola zabiltzan eta bereziki eskertzen dizut gure artean izatea hitzaldia emateko areta gehiago ostirala izan da. Eskerrik asko zuei ere bertan izategatik. Bueno, Pedro Martínezek ez do aurkezpen ikaragarriri behar, behaseinen jende askok ezautzen dezue, eta baita ere ezautzen dezue, berak lan egiten dolekua, zita Alzheimer, eta bueno, aipatu beharra daukagu, bera neurologoa dala, eta ikerketan aditua, esan dezakegu, une hontan garrantzitsuenetakoa dala. Eta beti bezala, nik uste dut beha daukela hitzeiteko aukerea, nik ja nahikoa esan dizuet. Beraz, nahi dezunean, Pablo, zure txanda, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Jose Luis, aurkezpenagatik, eta eskerrik asko Patxiri eta, lemnizkatako jende guzti hori gonbidapenagatik. Benetan niretzat placer eta honore handi bat da hemen egotea zuekin. Eta orain gaztelaniaz jarraituko dut, bestela. Repetirse, José Luis, y repetir es una de las maneras que tiene la memoria de fijarse todavía más. Así que, espero no ser pesado, pero probablemente los que me hayáis oído hablar alguna vez sabréis que la actividad que hace un poco más de 10 años iniciamos. Por cierto, ¿alguien tiene algún problema en que yo hable sin mascarilla? Vale, pues muchísimas gracias. Decía que la actividad que iniciamos en Cita hace un poquito más de 10 años se orientó para canalizar, para dar vía a los esfuerzos de la investigación, de la ciudadanía, de todos en general, para plantar cara a este reto que la demencia, y por tanto el Alzheimer, que es la causa más importante de demencia, nos plantea. Y el reto no es otro que si es una enfermedad que afecta aproximadamente a una persona de cada 10 de las que tienen más de 65 años, en la medida en que nos hemos dado mejores cuidados sanitarios, mejores cuidados sociales y nuestra esperanza de vida está siendo cada vez mayor, y vosotras tenéis una esperanza de vida media que llega ya a los 85, 86 años, nosotros estamos en los 81, 82, pero lo que eso significa es que dentro de 20 o 30 años el número de personas en edad de tener demencia se va a doblar y por tanto el número de personas con demencia se va a doblar, el número de personas con Alzheimer. Si una enfermedad de Alzheimer tiene una duración media de entre 8 o 10 años, cuidar a una persona con Alzheimer cuesta unos 30.000 euros al año, pues os dais cuenta de que, haciendo meras sumas, este es un reto al que o le plantamos cara y hacemos algo ahora, o esto termina con nuestro estado de bienestar, ¿no? Bien, si queremos hablar de tratar y de prevenir una enfermedad como el Alzheimer, que adelanto ya, a día de hoy es una enfermedad que no se cura, pero si queremos hablar de afrontar este reto y de no esperar al fármaco milagroso que nos traigan los japoneses, los australianos o los americanos y hablar de que podemos empezar a hacer cosas ya, tenemos que conocer bien lo que ocurre en un cerebro con Alzheimer. Y es posible que hayáis visto esta diapositiva ya alguna vez. En un cerebro normal, todo esto se debería ver amarillo, clarito,
y todas las neuronas deberían ser como estas, neuronas sanas. Pero ya veis que aquí hay cosas raras que llaman la atención, y de hecho es lo que le llamó la atención a Alois Alzheimer a principios del siglo pasado, cuando estudió a una persona con la enfermedad que lleva su nombre. Aparecen estas formaciones que llamamos placas y que tienen una proteína que adelanto ya y que seguramente os suene, que se llama la proteína amiloide. Aparecen también ya dentro de las neuronas estas formaciones raras que se llaman ovillos neurofibrilares. Lo importante no son los nombres, pero que contienen una proteína que se llama tau y que está en una forma normal cargada de fósforo. Y además hay pérdida neuronal. Aquí, como os decía, debería haber muchas neuronas. Y si mirásemos con un microscopio de más potencia, veríamos que las conexiones entre unas neuronas y otras están muy disminuidas. Esto es lo que ocurre en un cerebro con enfermedad de Alzheimer. El depósito de esta proteína normal, amiloide, la alteración de la proteína tau dentro de las células del cerebro y después la neurodegeneración y la pérdida de conexiones. Y hoy conocemos también otro gran protagonista, que es la inflamación que ocurre alrededor de esas placas de amiloide. Seguramente habéis oído decir muchas veces que diagnosticar el Alzheimer con un 100% de seguridad solo se puede hacer en la autopsia. Si una persona fallece, se mira su cerebro al microscopio y uno puede decir, ¿hay Alzheimer o no hay Alzheimer? Vale, esto es una neuroleyenda urbana que hace ya años que deberíamos tener como falsa. Porque hoy en día podemos saber en vida de una persona si en su cerebro hay depósitos de amiloide o si hay depósitos de tau. Y eso lo podemos saber gracias a dos pruebas. Una prueba de imagen, que se llama PET, que consiste en inyectar un radiofármaco en vena. Es un radiofármaco que reconoce el amiloide y se une a él, va circulando por la sangre y al pasar esa sangre con el radiofármaco por el cerebro, si hay depósitos de amiloide, el radiofármaco se queda unido. Como es un radiofármaco, emite una radiación que la máquina de PET recoge y convierte en una imagen. Y nos dice, como veis, si en un cerebro, aquí en esta zona de la corteza, no hay depósitos de amiloide o si en un cerebro sí que hay depósitos de amiloide. Estos son dos PETs hechos aquí en el oncológico A. Desgraciadamente, esta es una prueba que es carísima, cuesta unos 2.000 euros hacer cada prueba. Pero también podemos saber si en el cerebro de una persona hay depósitos de amiloide o tau anormal si hacemos una punción lumbar, que es una prueba segura, y medimos en ese líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña todo el cerebro y está en contacto con el tejido cerebral y que circula por toda la columna, y gracias a eso podemos acceder a él a través de una punción, analizar ahí los niveles de amiloide y de tau y saber si esa persona tiene en su cerebro los cambios biológicos o, en este caso, patológicos del Alzheimer. Poder estudiar esto en personas que están vivas es lo que nos ha permitido saber que el Alzheimer no es solo una enfermedad que termina produciendo un grado muy alto de dependencia, que es lo que llamamos demencia, cuando el deterioro cognitivo y los cambios de la conducta llevan a una persona a no ser capaz de valerse por sí misma. Eso es la demencia. Hasta hace muy pocos años solo diagnosticábamos el Alzheimer si una persona tenía dependencia. Pero como digo, el haber podido tener los biomarcadores y estudiar la enfermedad nos ha dejado saber que antes de producir dependencia, ese proceso que dura bastantes años pasa primero por una fase donde esos depósitos de proteínas anormales empiezan todavía sin dar síntomas, que es lo que llamamos el Alzheimer preclínico. Luego da una fase en la que ya hay fallos de memoria y deterioro cognitivo, pero en una persona que está haciendo una vida relativamente normal, no es dependiente, que es lo que llamamos Alzheimer predemencia o prodrómico. En medicina, prodrómico es algo que avisa de. Entonces es una fase que avisa de que aparecerá la dependencia. Y luego ya aparece, como digo, esa fase en la que la persona necesita cada vez más ayuda. Al ver este esquema, es muy fácil imaginar que ojalá pudiésemos por lo menos detectar la enfermedad aquí y evitar que aparezca la dependencia, y todavía mejor
Lo más ideal sería detectar la enfermedad aquí y evitar que ni siquiera dé los primeros síntomas. Y si me apuráis un poco, ya lo ideal sería conocer por qué empieza la enfermedad, saber si esos factores podemos actuar sobre ellos e intentar prevenir que la enfermedad ni siquiera empiece. Y todo esto es de lo que yo voy a intentar hablar un poco en los próximos 40 minutos. El amiloide, como os decía, es uno de los grandes protagonistas. Se producen estos depósitos que no deberían estar ahí. Esto es una muestra de cerebro vista al microscopio. Estos depósitos no deberían estar ahí. Esto debería estar completamente limpio. Entonces, si se están produciendo depósitos de esa proteína amiloide, hoy en día sabemos que esta es una proteína pequeña que viene de una proteína más grande que todos tenemos en nuestras neuronas y que cuando nuestras neuronas utilizan esa proteína precursora, en condiciones, vamos a decir, normales, esa proteína se rompe y no produce amiloide. Pero cuando esa proteína se utiliza en exceso es cuando se puede dar lugar a esa proteína mala que se llama el amiloide, que es muy pegajosa, que enseguida se juntan unas moléculas con otras y forman esos depósitos en forma de placas. Fijaros qué curioso, esa proteína precursora del amiloide que se va conociendo cada vez mejor es una proteína que interviene en procesos de protección del cerebro ante una agresión, como puede ser una infección, un traumatismo, una isquemia, para entendernos, una falta de riego. Eso es una agresión al cerebro y cuando el cerebro intenta protegerse, utiliza esta proteína. La hipótesis primera era que en el Alzheimer habría un exceso de producción de esta proteína. La única causa que se conoce bien de eso es una causa genética. Aprovecho para decir que el Alzheimer no es genético, no es hereditario. Pero en casos muy raros, 1 de cada 100, hay una alteración genética que lo que hace es que aumente la producción de amiloide. Es la única causa conocida. Como os decía, otras agresiones igual sí que pueden inducir esa hiperproducción. Parece que además de la hiperproducción, un proceso importante que ocurre en el Alzheimer es que disminuye la eliminación del amiloide del cerebro. Nuestras neuronas producen amiloide y el cerebro intenta encargarse de eliminarlo. Y una de las maneras que tiene de eliminarlo es a través de ese proceso que conocemos como inflamación. Las células inflamatorias del cerebro intentan captar esa molécula de amiloide, destruirla y eliminarla. Hay otras maneras de eliminación que veremos después, que es la eliminación hacia la sangre, a través de la pared de los vasos sanguíneos. Pero la inflamación, como digo, empieza a ser una gran protagonista de este proceso. Aquí veis cómo estas células, esto ya son fotografías reales de microscopio, estas células inflamatorias se van uniendo alrededor de la placa del depósito de amiloide para intentar eliminarlo. La inflamación, curiosamente, tiene una doble cara. Por un lado, es una manera de intentar eliminar el amiloide, pero por otro, cuando se produce una inflamación en exceso o una inflamación equivocada, puede convertirse en algo dañino. Este es un estudio que hicimos en colaboración con un grupo de Barcelona, del Hospital Sant Pau, donde miramos en esas muestras de líquido cefalorraquídeo, que vienen de un estudio que os contaré después, miramos los marcadores de amiloide y miramos los marcadores también de inflamación. Aquí, como veis, tenéis el marcador de inflamación, aumenta, y el marcador de amiloide aumenta. En el Alzheimer, el marcador de amiloide disminuye. Lo malo es tenerlo más bajo. Pues cuando miramos qué relación tenían amiloide e inflamación, vimos este fenómeno curioso, que había unas personas en las que a mayor inflamación los niveles de amiloide aumentaban. Es decir, eso era bueno, porque se estaba eliminando bien hacia el líquido. Pero había otras personas en las que a mayor inflamación los niveles de amiloide en el líquido disminuían porque se estaban depositando en el cerebro. Estas son las personas que no tenían patología Alzheimer y por tanto la inflamación estaba protegiendo,
Y estas son las personas que sí tenían patología de Alzheimer y en las que la inflamación lo que estaba era haciendo todavía más daño. Este es un dato que os doy para que veáis lo complejo que son los procesos biológicos a nivel de todo el organismo, pero sobre todo en el cerebro. La inflamación es una de las responsables de que el amiloide le haga daño a las neuronas y de que esas conexiones que tienen las neuronas unas con otras se vayan destruyendo. Y la otra doble cara de la inflamación es que la inflamación del cerebro puede producir todavía más amiloide y todavía más daño, pero por otro lado, la inflamación de otros orígenes puede también inducir que se produzca más amiloide. Por ejemplo, la inflamación a nivel orgánico en el resto del organismo. Hoy se empieza a conocer que según cómo tengamos las bacterias del intestino y de los factores inflamatorios que vayan produciendo, eso se puede asociar a que haya más inflamación a nivel cerebral y que eso pueda ser un inductor de Alzheimer. Porque las células de la sangre pueden entrar en el cerebro y producir todos estos procesos de los que os estaba hablando. Insisto que es para que veáis lo complejo que es. Otra manera que tiene el cerebro de eliminar el amiloide es a través de los vasos sanguíneos, a través de la pared de los vasos sanguíneos. Y bastante importante debe ser eliminar el amiloide porque el cerebro tiene muchos mecanismos pensados, muchos mecanismos biológicos activos para coger esas proteínas malas y llevarlas hacia el torrente circulatorio. Y aquí viene un nuevo fenómeno que es muy frecuente, que es que en los cerebros de las personas que tienen demencia, lo más frecuente es encontrar el Alzheimer, ya lo he dicho, pero también es muy frecuente encontrar lesiones vasculares, trombosis, infartos, ictus, pequeñas hemorragias. Entonces, cuando uno se encuentra esto, lo que los investigadores dicen es, bueno, es posible que se trate de dos enfermedades que a estas edades son muy frecuentes y simplemente coinciden en un cerebro, y eso es posible que se dé. Y se entiende bien que un cerebro que tiene muchos agujeros por tener muchos infartos es un cerebro que va a aguantar mucho peor que empiece a depositarse amiloide y por tanto que va a dar síntomas mucho antes. Pero hoy en día sabemos que además de esta coincidencia de patologías, la enfermedad del vaso sanguíneo, la patología vascular y la enfermedad de Alzheimer, la patología amiloide, interaccionan la una con la otra. Antes os decía, la isquemia, la disminución del flujo sanguíneo, puede ser un inductor de amiloide. Además, la hipertensión, el colesterol pueden dañar la pared del vaso sanguíneo y eso hacer que disminuya la eliminación del amiloide a la sangre. Y por otro lado, el amiloide del Alzheimer no solo se deposita en el cerebro, se deposita también alrededor de los vasos sanguíneos y eso produce todavía más daño vascular. Es decir, que hay una interacción entre los dos. Y hay estudios como este que enseñan cómo en personas normales, con una cognición normal que se les sigue a lo largo de 4 y 5 años, las que no tienen ni amiloide ni vascular van bien. Incluso a lo largo de los años mejoran sus rendimientos en las pruebas de memoria. Las que tienen patología Alzheimer empiezan poco a poco a ir bajando. Pero las que tienen Alzheimer y vascular, como veis, bajan más. Y seguro que cuando yo menciono la palabra vascular, todos estáis pensando, a ver, lo vascular se puede prevenir, ¿no? La tensión, la obesidad, el colesterol, igual podemos atacar el problema por ahí. Hay una estrecha relación entre el tejido cerebral, ese líquido cefalorraquídeo que podemos obtener en la punción lumbar, y la sangre. Hay un equilibrio entre los tres fluidos, el del cerebro, el del líquido y el de la sangre. Porque hay, como digo, una renovación constante de los líquidos, el cerebro se limpia gracias a que hay un trasiego de líquido desde las arterias hasta las venas que atraviesa todo el tejido cerebral y es un líquido que se va llevando todos los productos de desecho. Y curiosamente esto ocurre sobre todo durante el sueño. Por eso es tan importante dormir bien. No dormir mucho, dormir bien. Porque el cerebro se limpia durante el sueño. Pero este equilibrio que hay entre cerebro, líquido y sangre
ese amiloide que pasa a la sangre luego se elimina por el hígado, se elimina por el riñón, y además esa comunicación que hay entre sangre y cerebro puede hacer, por ejemplo, lo que os decía antes, que los productos de las bacterias que tenemos en el intestino, que es eso que se llaman ahora la microbiota, generen productos inflamatorios que lleguen hasta el cerebro. O que factores que se asocian a un mejor envejecimiento, factores bioquímicos, hormonas, productos de la actividad muscular, que son factores rejuvenecedores, tengan un efecto beneficioso sobre el cerebro, y al revés, que cuando esos factores a nivel sistémico estén disminuidos, no lleguen bien al cerebro por el torrente circulatorio y ese cerebro, diríamos, que tenga un envejecimiento más hacia la patología. No sé si habéis oído hablar de un experimento que han hecho algunas personas con ratones, que es a un ratón viejo conectarle la circulación a la de un ratón joven, es decir, hacerle como un trasplante, una transfusión de sangre, un trasplante de sangre. Y ese ratón viejo que recibe la sangre de un ratón joven, lo que sea que tiene esa sangre ahí, hace que el cerebro del ratón viejo evolucione mejor y envejezca más despacio. Lo que estoy intentando decir es que hay una gran relación entre el cerebro y el resto del organismo y que, por tanto, los factores y las enfermedades y las situaciones de riesgo que involucran al resto del organismo también pueden involucrar al cerebro en el sentido de llevarle hacia una enfermedad de Alzheimer. Este es el otro gran protagonista que os decía antes, la patología tau. Como os decía, en una fotografía así de un cerebro normal no debería haber estas neuronas enfermas, no debería haber estos puntos marrones. Esto es una tinción con un anticuerpo que reconoce a la tau anormal. Como os digo, todo esto debería estar limpio. En el Alzheimer, estas fibras nerviosas que conectan unas neuronas con otras e incluso dentro de la propia neurona, esa proteína tau que forma el esqueleto de la neurona y que le da sustento y que le permite funcionar bien, se carga de fósforo y sufre otros procesos que le impiden funcionar y eso lleva a que la neurona degenere y se muera. Y esos procesos los pone en marcha el amiloide gracias a la inflamación. Es decir, el amiloide produce cambios dentro de las neuronas favorecidos por los factores inflamatorios que llevan a que la tau no pueda funcionar y a que la neurona degenere. Y aquí volvería a mencionar los biomarcadores de imagen. Hoy en día, además del PET de amiloide que os enseñaba al principio, ya empezamos a contar con el PET de tau, y aquí veis muy bien cómo en una persona que tiene amiloide en su cerebro, pero que todavía no tiene síntomas, es asintomática, empieza a haber pequeños depósitos de tau. Y cuando ya aparece el deterioro cognitivo, estos depósitos de tau se van extendiendo a otras zonas del cerebro y aquí cuando ya aparece la demencia, los depósitos de tau ya se han extendido a casi todo el cerebro, ¿no? Estos estudios nos han permitido conocer bien cómo se producen esa secuencia de fenómenos, ¿no? Parece que primero aparece el amiloide, ese amiloide empieza a hacer daño y entonces se deposita la tau y la tau se va extendiendo a todo el cerebro y eso es lo que produce el deterioro cognitivo y la demencia. Resumido un poco lo que he intentado comunicar en esta gráfica, este modelo lo que nos dice es lo que os estaba comentando. Aparece el amiloide, luego viene la pérdida de sinapsis y de conexiones, la tau se va alterando, aparece la atrofia y ahí es cuando iría apareciendo el deterioro cognitivo y la demencia. Lo que pasa es que este modelo no es del todo completo, por muchas razones. Por ejemplo, no incluye la inflamación, que hoy sabemos que es importante. Por otro ejemplo, sabemos bien que hay personas que tienen mucho Alzheimer en su cerebro, pero no tienen ningún problema cognitivo. Personas que han donado sus cerebros a la ciencia, se ve al mirarlos al microscopio que tienen mucha patología amiloide e incluso tau, y cuando se va a sus historias clínicas, pues unos meses antes de haber fallecido, su memoria estaba bien. O sea que todo esto hay que explicarlo. Y sobre todo lo que no explica este modelo es qué está ocurriendo aquí. ¿Qué es lo que pone en marcha todos esos fenómenos? Y este modelo tampoco explica por qué algo que conocemos bien, que son los factores de riesgo de Alzheimer, no explica a través de qué mecanismo actúan.
los factores de riesgo vascular que os mencionaba, el politraumatismo, toda esa serie de fenómenos o aspectos genéticos o epigenéticos o las enfermedades sistémicas, la microbiota, no terminamos de entender bien cómo actúan a través de este modelo. Incluso se podría pensar, se podría establecer la hipótesis de que todos esos factores que os menciono podrían estar actuando aquí al principio, a la hora de poner todo en marcha, podrían estar actuando a la hora de hacer que estos fenómenos que van uno detrás de otro lo hagan con mayor rapidez o con menor rapidez, y podrían también estar influyendo en el hecho que os decía antes, personas con mucha carga de patología pero que no tienen síntomas. A esto hay que darle una explicación porque en la medida en que lo entendamos, actuando sobre muchos de estos factores, quizás podamos, como decía, prevenir la enfermedad. Este conocimiento de los mecanismos y de los fenómenos que ocurren a nivel cerebral, de alguna manera ha evolucionado desde hace muchos años, cuando las investigaciones se centraban en las sustancias químicas que disminuían y que aumentaban. Luego, gracias al PET y a otras pruebas, se han ido centrando un poco en esa relación entre la tau y el amiloide, un poco entender el Alzheimer ya a nivel celular, sino ya a nivel más cerebral. Pero hoy, como os decía, tenemos que entender el Alzheimer como algo que ocurre en una persona que, además de tener cerebro, tiene corazón, tiene riñones, tiene intestino, tiene hígado, y un poco ver el Alzheimer y el proceso patológico desde ese punto de vista global. En un intento de aportar conocimiento a todo esto, que como veis todavía está muy sediento de conocimiento y de entendimiento, es cuando hace un poco más de 10 años pusimos en marcha el proyecto Guipúzcoa Alzheimer, que iba dirigido a investigar cómo es la enfermedad y qué factores se asocian a la enfermedad en estas fases preclínicas, en esas fases en las que el Alzheimer está, pero todavía no ha dado síntomas. Y este proyecto Guipúzcoa Alzheimer pudo reclutar a un poco más de 400 personas, personas que no tenían fallos de memoria, entre 40 y 80 años, a las que les pedimos que se dejasen hacer todo tipo de cosas, hay que decirlo así, resonancias magnéticas, pruebas cognitivas durante 2 horas, entrevistas para saber si dormían bien, si dormían mal, lo que comían, la cantidad de ejercicio físico que hacían, cuánto leían, cuánto no leían, si iban al cine, si iban al teatro, si tenían tensión alta, si tenían colesterol alto. Fueron personas que nos donaron casi un día entero de su tiempo para recoger toda esta información. Más de la mitad entendieron que si no hacíamos una punción lumbar, poco íbamos a poder hablar del Alzheimer. Y eso es lo que nos ha permitido, como digo, aportar avances en el conocimiento. Una de las primeras aportaciones que hicimos fue, junto con otros grupos en todo el mundo, conseguimos juntar una muestra de 1000 personas cognitivamente normales que se habían dejado hacer una punción lumbar, y enseñamos cómo a partir de los 40 años ya un 20% de las personas normales tienen la biología del Alzheimer en sus cerebros. Y si vamos avanzando un poco en la edad, además de las que tienen el amiloide anormal, aparecen los que tienen también la tau anormal. Es decir, que aproximadamente un 20, 30, 35% de las personas a partir de los 40, pero sobre todo a partir de los 70, 75, 80, tienen Alzheimer preclínico. No todas van a terminar desarrollando síntomas, pero ese es un escenario y un objetivo que hay que estudiar para prevenir. Ya os he comentado antes cómo el tema de la inflamación se asociaba a personas que ya tenían neurodegeneración. En las que había inflamación aumentada eran personas donde, además de amiloide, había neurodegeneración. Y ese es un aspecto importante para iniciar algún día quizás tratamientos dirigidos a modular o modificar la inflamación. Pero nos interesaba también mirar factores de riesgo más de todos los días. Mi compañera Andrea Izaguirre, enfermera, hizo su tesis intentando analizar qué relación había entre los marcadores de Alzheimer y los factores de riesgo vascular tradicionales, tensión, colesterol, etc. Y vio, por ejemplo, cómo cuando en una persona coinciden varios de estos factores, estos son las 4 condiciones que definen eso que los internistas, cardiólogos y nefrólogos llaman el síndrome metabólico, que es estar
tener sobrepeso, tener los triglicéridos altos, tener cifras de tensión alta o tener cifras de azúcar alta. Cuando en una persona coinciden estas 4 condiciones, la cantidad de personas que tienen Alzheimer preclínico es mayor que en las personas que no tienen ninguno de estos factores. Y esto es curioso, porque estamos hablando de factores que siempre hemos pensado que estaban relacionados con la patología vascular, con el infarto de miocardio o con el ictus, pero curiosamente se relacionan también con el amiloide, con la patología neurodegenerativa. Vio, por ejemplo, también cómo las personas que tienen más tensión arterial tienen los niveles de amiloide más bajos, que, como os decía antes, es lo malo. Otra compañera, Ana Iriondo, neurobióloga, se interesó por intentar analizar cómo el colesterol le puede hacer daño al cerebro, por analizar si, además de producir arteriosclerosis, el colesterol también daña el cerebro. E hizo un estudio muy bonito con resonancia magnética, demostrando que las personas que tenían niveles más altos de triglicéridos o del colesterol malo, del LDL, viendo las conexiones de unas partes del cerebro con otras, lo que se llama la microestructura de esa parte profunda del cerebro, que es la sustancia blanca, esa microestructura empezaba a estar dañada. Y empezaba a estar dañada porque las fibras nerviosas que circulan por ahí están degenerando, porque lo vio gracias a medir una cosa que se llama neurofilamento en el líquido cefalorraquídeo. Y de nuevo, un factor como el colesterol, que siempre relacionamos con la arteriosclerosis, resulta que puede estar produciendo daño sobre el cerebro a través de un mecanismo neurodegenerativo. Luego estudió también el colesterol, el que se sintetiza en el cerebro, porque lo midió en el líquido cefalorraquídeo, y vio que en las personas que tienen el amiloide alterado, el metabolismo del colesterol está alterado también en el cerebro. El colesterol se está oxidando más, y eso se asocia también a cambios en la sustancia blanca. Otra compañera, Miriam Ekay, neuropsicóloga, dijo: tenemos una muestra de personas cognitivamente normales, pero voy a mirar a ver si las personas que tienen más riesgo de tener Alzheimer, a ver si están empezando ya a tener pequeños fallos de memoria, pequeños o disminuciones en sus rendimientos cognitivos. Y entonces lo que hizo fue coger a todas las personas que participaron en el PGA, en el estudio Guipúzcoa Alzheimer, y les pasó esta escala, que es un índice que nos permite calcular el riesgo que una persona tiene de tener demencia en un futuro. Y que, como veis, se basa en conocer la edad de la persona, los años de educación, los años de escolarización, su sexo, su nivel de tensión arterial, si está obesa o no, con el índice de masa corporal, su nivel de colesterol y si es una persona que hace actividad física o no. Sumando todo esto, todos estos puntos, uno obtiene, como veis ahí, un índice que le permite conocer si su riesgo de demencia está aumentado o no. Pues lo que vio Miriam es que las personas que tenían índices de riesgo más altos, al pasarle pruebas cognitivas bastante extensas, estas personas rendían peor que las personas con niveles de riesgo más bajos. Y rendían peor en memoria, rendían peor en la capacidad que llamamos visuoperceptiva y rendían peor en funciones ejecutivas, que son funciones que dependen de la parte frontal del cerebro. Y vio que esos rendimientos más bajos en memoria tenían mucho que ver con el amiloide y que los rendimientos más bajos en la capacidad visuoperceptiva tenían que ver con el amiloide, pero también tenían que ver con patología vascular que veíamos en la resonancia. Y luego las personas que tenían disfunción ejecutiva, ya eso tenía que ver sobre todo con la tau y con la patología vascular. De nuevo, algo que os mencionaba antes, la interacción de lo vascular y de lo neurodegenerativo para empezar a dañar el cerebro en personas que todavía consideramos cognitivamente normales, es decir, en personas en las que podemos hacer algo para intentar prevenir. Luego nos fijamos también en los factores no de riesgo, sino en posibles factores protectores. Y uno de ellos, como sabéis, es la actividad física. En colaboración con un grupo de enfermería de la UPV en Leioa, ellos hicieron una serie de pruebas que nos permitían saber si cada participante del PGA tenía buena forma física o mala forma física, sobre todo por un test muy sencillo que era hacerles andar durante 6 minutos y ver cuánta distancia recorrían. Pues los que tenían mejor forma física
en sus líquidos cefalorraquídeos tenían menos tau y más amiloide. Y fijaros qué curioso, cuando estudiábamos qué relación tenía el amiloide con la tau, ya os he dicho antes que el amiloide hace que la tau enferme más y que eso está medido por la inflamación, las personas que tenían buena forma física, que son las que aparecen aquí en morado, la relación entre el amiloide y la inflamación era completamente distinta y en una dirección opuesta que las personas que tenían baja forma física. Es como si el ejercicio y la forma física de una persona estuviese haciendo como de antiinflamatorio y estuviese modulando la relación entre esas dos proteínas malas a través de mejorar los mecanismos inflamatorios. Y esta es una posible explicación de cómo un factor protector hace su efecto. Más aún, más factores protectores, la actividad mental, la actividad intelectual. Ainara Stanga, que es neuropsicóloga también, se interesó por saber si dentro de las personas que participaban en el PGA, aquellas que eran bilingües y por tanto aquellas que utilizaban su cerebro más a lo largo del día, porque un cerebro bilingüe es un cerebro que trabaja más que un cerebro monolingüe, sobre todo porque cada vez que quiere hablar tiene que, no me molestes tú, lengua que no quiero utilizar ahora y elijo la otra, ¿no? Es un cerebro que ya solo por eso trabaja más. Y Ainara vio que las personas bilingües que utilizan euskera y castellano a diario tienen mejores rendimientos cognitivos que las monolingües, salvo en pruebas de lenguaje. Pero sobre todo, lo que es más interesante es que aquellas personas que son bilingües tienen perfiles de biomarcadores mucho más favorables que las personas monolingües. Y vio también con pruebas de resonancia magnética cómo la relación que hay entre la edad y el volumen cerebral, conforme vamos cumpliendo años, el volumen cerebral disminuye, esa relación es mucho menor en personas bilingües que en personas monolingües. Es como si la actividad intelectual estuviese moderando y disminuyendo el efecto que los años le hacen al volumen del cerebro. Esta es la contribución que desde Cita Alzheimer, desde Guipúzcoa, hemos hecho a intentar responder a preguntas como la que os hacía antes, ¿no? Todos estos factores que conocemos que se asocian a un mayor o menor riesgo de Alzheimer, igual están modulando las cosas y moderando las cosas que ocurren al principio, que ocurren aquí y que también pueden estar ocurriendo cuando en una persona hay mucho Alzheimer, pero poco síntoma. Si hablamos de enfermedad preclínica, os decía antes, esta es la situación ideal para intentar intervenir y que eso no se convierta en síntomas. Esto se está intentando ya hoy con medicamentos que van dirigidos contra el amiloide. Algunos estudios se tuvieron que parar, pero hoy en día hay 2 estudios en marcha con un anticuerpo. Hoy con lo del COVID ya sabemos todos un montón de anticuerpos y de inmunoterapia. Y pues hay anticuerpos contra el amiloide que se están probando ya en personas cognitivamente normales que tienen PETs positivos o líquidos positivos. Y Cita Alzheimer está participando en estos 2 ensayos clínicos. Pero vamos a hablar de esa otra manera de prevenir, de hacer prevención secundaria, que es cuando aparecen los primeros síntomas. Una de las cosas que nos ocurrió cuando estábamos haciendo el PGA es que muchas personas venían diciéndonos, no, yo vengo aquí de voluntario para que a mis hijos no les ocurra lo que les pasó a mis padres. Y eso nos hizo pensar, porque estábamos investigando y estábamos trabajando con personas que de tener la enfermedad la tendrían pues, en 15 o 20 años. Y nos pusimos a pensar en que teníamos que hacer algo por aportar también conocimiento y avances en la investigación en personas que podían estar ya enfermando o a punto de enfermar. Y entonces fue cuando quisimos saber cuánto Alzheimer predemencia hay en la población. Porque la demencia ya se sabía, os decía antes, 1 de cada 10 mayores de 65 años. Pero en estas fases de predemencia y preclínica, ¿cuánto hay en la población? Porque era un dato importante. Y ahí es cuando pusimos en marcha el estudio DEVA, que era un estudio epidemiológico, es decir, un estudio de contar casos, como os decía, para saber cuántas personas con fase preclínica y prodrómica, fase predemencia, hay en la población. Y el estudio DEVA consistió en algo muy sencillo, que fue intentar llegar a las 1.500 personas que tenían más de 60 años en DEVA, hacerles un par de pruebas cognitivas sencillas
y aquellas que daban rendimientos bajos, invitarles a venir a nuestro centro y hacer un proceso diagnóstico completo, con resonancia magnética, punción lumbar, etc. Y a una parte de las que daban buenos rendimientos también les invitábamos a hacer lo mismo para tener controles. Fue un estudio que llevó un tiempo. De las 1.500 pudimos llegar, que fue un exitazo total, a la mitad, a 700, pero el resumen fue que en la población mayor de 60 años, un 16% tienen deterioro cognitivo. Es decir, tienen fallos de memoria que se objetivan en los test. Y como hicimos punciones lumbares, sabemos que la mitad, un poquito más de la mitad, lo tienen por enfermedad de Alzheimer. Y también hicimos algo que en aquel momento fue muy novedoso, que fue invitarle a la gente a conocer su índice de riesgo de demencia. Y les pasamos el índice que os comentaba antes, que hizo Miriam, el índice CAIDE, y vimos que un 20% de la población tiene índices de riesgo de demencia altos. Aitor Aldasoro, cuando se enteró que estábamos haciendo esto en DEVA, quiso también traer la investigación y el Alzheimer a Beasain. Y lo que le propusimos, más que hacer investigación, seguro que muchos lo conoceréis mejor que yo, más que hacer investigación le propusimos llevar la investigación a la calle. Es decir, que lo que habíamos aprendido con los biomarcadores en el PGA y lo que habíamos aprendido con los test cognitivos de cribado, las pruebas cognitivas breves en DEVA, ponerlo a disposición de la gente y montar un programa de detección temprana. Y sabréis muchos que lo primero que hicimos fue contar en una serie de charlas qué es el Alzheimer, cómo se puede diagnosticar pronto, que aunque no se pueda curar, diagnosticarlo pronto puede aportar ventajas, y lo que es el riesgo de demencia para que cualquiera que lo quisiera conocer pues pudiese tener opción y acceso a esa información. Después de hacer esa campaña de divulgación, más que de divulgación, de educación sanitaria de la gente, de la población, resulta que las un poco más de 600 personas que se acercaron a ese programa que pusimos en marcha colaborando Ayuntamiento, Centro de Salud, Hospital de Zumárraga y Cita Alzheimer, entre las personas que se acercaron, que eran personas, vamos a decirlo así, sensibilizadas, porque les habíamos dado información, ya no eran 16%, ya era un 35% que tenían deterioro ligero. Y ya no era un 20% que tenían riesgo alto, sino un 45% que tenían riesgo alto. Y eso, evidentemente, hace pensar en prevención. Lo curioso es que tanto en DEVA como aquí en Beasain, la gran mayoría de las personas que tenían deterioro cognitivo estaban sin diagnosticar, estaban sin detectar. Muchas de ellas porque nunca habían ido al médico, pero algunas incluso después de haber ido al médico. Y eso nos hizo poner en marcha un proyecto dirigido que ahora ya está en marcha con 5 centros de salud en Donostialdea, el Centro de Salud y de Atención Primaria de Tolosa, un estudio que va dirigido a colaborar con los colegas de atención primaria y detectar pronto ese deterioro cognitivo ligero, diagnosticarlo bien y intentar recabar información para que nuestros compañeros de primaria y especialistas utilicen ese concepto. Ese es un estudio que está ahora en marcha. ¿Por qué? Porque pensamos que si se detectan esos primeros síntomas y esa fase de deterioro cognitivo ligero sin dependencia, se podrá hacer prevención. Y se puede actuar ya. Hay muchos expertos que están recomendando que en personas que tengan deterioro ligero por enfermedad de Alzheimer, miremos su tensión, miremos su peso, su índice de masa corporal, su colesterol, si toman muchos fármacos, si fuman, si hacen ejercicio físico, si comen bien, si tienen actividad social, si tienen depresión o ansiedad, que son factores también de riesgo, e intentar intervenir, que es algo que podemos hacer ya hoy. Detectar esas situaciones de riesgo que son modificables. Y esto lo dicen muchos expertos, aparte de porque sepan mucho, porque se fijan en datos como los que aporta este estudio. Este es uno de los primeros estudios que se hizo a nivel mundial, se hizo en Francia, para intentar prevenir el deterioro cognitivo. Este estudio lo que intentaba era demostrar que en personas frágiles, bien porque caminaban mal, bien porque se quejaban mucho de la memoria, en personas frágiles, una intervención dirigida a controlar factores de riesgo, promover la actividad física, mejorar la dieta
promover la actividad intelectual y dar un suplemento de ácidos grasos omega 3, el estudio intentaba demostrar que eso, comparado con los cuidados estándar de salud, prevenía el deterioro cognitivo al cabo de 3 años. La pena fue que el estudio fue negativo. Esa intervención no funcionó. Pero cuando analizaron los datos de cerca, en las personas que tenían PETs positivos, que tenían Alzheimer, esa intervención consiguió en esas personas que todavía solo eran frágiles, no tenían, algunas de ellas ya tenían deterioro cognitivo, pero otras solo eran frágiles, consiguió esa intervención que al cabo de 3 años esas personas estuviesen más o menos igual que cuando empezaron. Mientras que los que seguían sus cuidados estándar de salud, como veis, se fueron deteriorando. Es decir, que hay datos ya que permiten decir que podemos intervenir en esa fase. No quiero extenderme, pero los medicamentos que hoy en día están aprobados para el Alzheimer, el del parche o el de la pastilla de donepezilo, etc., no sirven para tratar el deterioro cognitivo ligero como tal, no sirven, pero si diagnosticamos Alzheimer en esa persona con deterioro cognitivo ligero, entonces sí que pueden conseguir que la aparición de la dependencia, de la demencia, se retrase hasta 1 año y medio y 2. Por lo tanto, detectar pronto para intervenir pronto. Incluso con suplementos nutricionales como este, que ha demostrado en estudios bien hechos que quienes lo toman, al cabo de 3 años, están mejor que quienes toman el placebo. Como os decía, en esa situación de deterioro cognitivo ligero se puede intervenir y sobre todo se puede investigar, haciendo ensayos clínicos. Hoy en día hay 4 anticuerpos que han demostrado que son capaces de limpiar el amiloide del cerebro y en datos preliminares están enseñando que eso se asocia a un cambio en la trayectoria de deterioro. Este es un ensayo, el del lecanemab de Eisai, en el que Cita Alzheimer ha participado y pronto empezaremos a participar en otro con este otro, donanemab. Y este gantenerumab es en el que estamos participando en personas en fase preclínica. Como os digo, detectar el deterioro cognitivo ligero porque se pueden hacer ya cosas, pero también porque se puede avanzar mucho en investigación. Y si me quedan 5 minutos, José Luis, que no sé si me quedan, acabo con la prevención primaria, que os decía que sería la ideal. Intentar intervenir para que las cosas ni siquiera empiecen. Es decir, intervenir en estas personas que tienen índices de riesgo CAIDE altos, que como veis son muchas y son fáciles de detectar en la población. La idea es que si el envejecimiento es un proceso biológico y por tanto es normal por definición y sigue una determinada trayectoria, hay una serie de factores que hacen que esa trayectoria se desvíe hacia la enfermedad. Y muchos de estos factores, como os he mencionado, son factores sobre los que podemos intervenir, son factores modificables. La obesidad, la hipertensión, el colesterol, el sedentarismo, etc. Se ha llegado a decir que 1 de cada 3 casos de demencia son prevenibles por la confluencia de esos factores de riesgo y protección. Algo tenemos que hacer. En el año 2015, el grupo de investigación del Karolinska en Finlandia publicó los resultados de este estudio que se llama FINGER, que es Finlandia Geriatría, que era un estudio muy similar al francés, muy similar. Es decir, que intentaba demostrar que cambiar la dieta, hacer ejercicio físico, hacer entrenamiento cognitivo y controlar los factores de riesgo, comparado con los cuidados generales de salud, prevenía el deterioro cognitivo. ¿Cuál fue la diferencia entre el estudio francés y el estudio finlandés? Que el estudio finlandés seleccionó a personas con índices de riesgo de demencia altos y que además a los que se les hacía una prueba cognitiva y estaban todavía normales pero en el límite bajo de la normalidad. Es decir, en personas que estaban un poco en ese límite de empezar a desarrollar deterioro cognitivo, no simplemente frágiles sin más. El estudio finlandés fue positivo y demostró que esta intervención multimodal prevenía al cabo de 2 años, hacía que el número de personas que se deterioraban fuese significativamente menor e incluso hacía que las personas mejorasen en sus rendimientos cognitivos más que con los cuidados estándar de salud. Si juntamos los resultados del programa Beasain con un 45 de personas con riesgo alto y el estudio FINGER,
estábamos obligados a intentar aplicar la metodología del estudio finlandés al contexto sociocultural vasco. Y eso es lo que hizo mi compañero Mikel Tainta, diseñar un estudio piloto para adaptar la metodología del Karolinska, la metodología del Finger, al contexto sociocultural nuestro. Puso en marcha el estudio piloto, participaron 120, participasteis, igual estáis algunas aquí, 120 personas, a 60 se les hizo la intervención, 60 siguieron sus cuidados por sus equipos de atención primaria y el estudio piloto fue un éxito. Fue un éxito porque demostró que la metodología Finger se puede hacer aquí, que era el objetivo del estudio. Demostró además que esto es algo que a la gente le preocupa, porque más de un 70% de los participantes seguían participando al cabo de un año y más de un 70% habían ido a casi todas las actividades de ejercicio físico, de estimulación cognitiva, etc. Pero además tuvo la suerte de que, aun siendo un estudio pequeño, de solo 120 personas, pues vio que en determinadas funciones cognitivas el porcentaje de personas que se deterioraban al cabo de un año era menor entre las que habían recibido la intervención. Si el estudio piloto fue un éxito, eso nos permitió entrar a nivel mundial en la iniciativa Worldwide Fingers y ahora hemos entrado también en la iniciativa europea de estudios a nivel mundial que intentan prevenir el deterioro cognitivo. Pero sobre todo, si el estudio piloto fue un éxito, estábamos obligados a lanzar el estudio de verdad. El estudio para realmente demostrar que entre todos esa intervención de cambiar hábitos, de controlar factores de riesgo y sobre todo mejorándola y completando haciendo una intervención socioemocional, esa intervención multimodal, como digo, comparado con las recomendaciones estándar, previene el deterioro cognitivo. Para eso, evidentemente, no podíamos hacerlo solos. Hemos tenido la suerte y el éxito de haber juntado un buen consorcio de grupos investigadores del Basque Culinari, de la Universidad Pública de Navarra, de Biodonostia, Achúcarro, que se va a encargar de medir los biomarcadores, la Universidad Pública del País Vasco, la Universidad del País Vasco, los grupos que hacen estimulación socioemocional, la ayuda del Gobierno vasco para lanzar este estudio que ya no va a 120 personas, tiene que llegar a 1.200, para que en 600 hagamos la intervención, en otras 600 les demos todas las recomendaciones de cómo cuidarse, pero les dejemos que se cuiden ellos. A los de la intervención vamos a cuidarles nosotros de alguna manera, les vamos a hacer pues 2 o 3 talleres mensuales de entrenamiento cognitivo, de estimulación socioemocional, van a venir cada 4 meses para que les miremos la tensión, el peso, el colesterol, mientras que los del grupo control vendrán al año y a los 2 años, y lo que pretendemos es, como os decía, demostrar que esa intervención ayuda a prevenir el deterioro cognitivo. Porque pensamos que así, lo que os decía al principio de la presentación, hacemos frente a este reto matemático que tenemos sobre la mesa desde hace muchos años, que es que si nos enfrentamos a una enfermedad neurodegenerativa que no podemos curar hoy por hoy, pero que si pudiéramos retrasar el inicio de los síntomas 5 años, solo 5 años, al cabo de 2 o 3 décadas, el efecto acumulativo de ese logro haría que el número de personas enfermas bajase a la mitad. Por eso os decía que es momento de intervenir, que desde aquí, desde Guipúzcoa, estamos haciendo cosas entre todos y dejadme que acabe poniéndoos un vídeo para invitaros a participar en el estudio Citagobón, que es el que os mencionaba, que va dirigido a intentar demostrar que esa intervención multimodal, si soy capaz, pues no voy a ser. Cita Alzheimer presenta Cita Go On. Hola, me presento. Soy un cerebro cualquiera. El tuyo, el de tu hermano, el de tu madre. Tengo unas propiedades extraordinarias, pero también puntos débiles, como el deterioro cognitivo. Me refiero a la pérdida progresiva de la memoria o la capacidad de razonar. Puedes pensar que el deterioro cognitivo y la demencia son una consecuencia directa de la edad. Pues no. El conocimiento que tenemos de las enfermedades que los producen nos permiten afirmar que 1 de cada 3 casos podrían evitarse si cuidamos nuestro estilo de vida. Para demostrarlo,
hemos puesto en marcha la iniciativa Theta Go On. Un estudio para evidenciar que los hábitos de vida activa y saludable y la disminución de los factores de riesgo pueden prevenir o retrasar el deterioro cognitivo y la demencia. ¿Nos ayudas? Si tienes entre 60 y 85 años y quieres colaborar en una iniciativa científica que busca cómo poner freno al deterioro cognitivo, puedes. Queremos contar con más de 1000 participantes. El proyecto tendrá una duración de 2 años. En este tiempo, los participantes deberán hacerse pruebas médicas y realizar ejercicios para mantenerse activos física, mental y socialmente. También cuidarán su dieta y evitarán los factores de riesgo cardiovascular. El proyecto Theta Go On tiene como finalidad contribuir a la investigación para que cerebros como yo, como el tuyo o el de los tuyos, eviten o retrasen el deterioro cognitivo. Si quieres apuntarte o conocer más sobre el estudio, entra en nuestra web theta-alzheimer.org. ¿Te lo imaginas? Hazlo posible. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y ahora hacemos todas las preguntas o comentarios que queráis. Si alguien quiere comentar o preguntar algo, ya sé que es viernes, pero... José Luis, aquí. Has estado muy bien. Eric Kandel, neuropsiquiatra y psicoanalista, hace 20-25 años escribió unos artículos diciendo que lo que has dicho tú, que todo lo que conocemos, todo lo que hacemos, está en nuestras conexiones neuronales. Pero luego añadía, pero la actividad cultural, la actividad física, la actividad contribuyen retroactivamente a conservar las conexiones neuronales e incluso a enriquecerlas. Entonces yo quisiera que insistiera sobre eso, porque ya estamos en un centro de cultura, porque eso es muy, muy, muy importante para prevenir la demencia. La retroalimentación de la actividad cultural, el estudio, la lectura y la actividad física para mantener e incluso aumentar nuestras conexiones neuronales. Gracias, tú también has estado muy bien, porque estás diciendo una cosa que es muy importante. Cuando hablamos de eso que se llama la reserva cognitiva, que es la capacidad que el cerebro tiene de enfrentarse a patologías y de compensar y de aguantar, la reserva cognitiva evidentemente depende de una estructura cerebral, de una biología cerebral, pero también va a depender mucho de la utilización que se haya hecho de esa estructura y de esa biología. Hay muchos trabajos que identifican reserva cognitiva con años de educación. Entonces, cuando uno ve eso, dice, oiga, pues estamos apañados. Yo ya no puedo volver, ¿no?, a mis 15, 16 para estudiar más. Entonces ya es como si la reserva cognitiva no fuese un factor modificable. No es así. La reserva cognitiva es un factor modificable y potenciable. Como dices tú, con la actividad cultural, con la actividad intelectual, pero aquí eso es lo importante que has dicho. Actividad cultural, actividad intelectual no es estudiarse el Quijote. Estimulación cognitiva no es los grandes sudokus dificilísimos y las maquinitas que te ponen todo. No, no. Actividad cognitiva es acudir a charlas, dar charlas, ir al cine, ir al teatro, tener exposición a lo cultural y sobre todo compartirlo, comentarlo, leer. Desgraciadamente el Sálvame no es actividad que aumente la reserva cognitiva, pero me entendéis bien. Los juegos, las cartas, el parchís, no digamos ya el ajedrez. Todo eso hace
que el cerebro y las neuronas fabriquen más conexiones, que esa es la parte biológica, diríamos. Pero también hace que redes neuronales que tenemos ahí más o menos dormidas se puedan poner en marcha cuando otras se enferman. Y esa es la capacidad de compensación que tiene el cerebro. Y efectivamente, la actividad cultural, la actividad intelectual, pero como digo, a nivel muy normal, eso favorece la formación de nuevas conexiones. Eso es. La lectura. La explicación es muy sencilla de este fenómeno de que las personas con un nivel educativo más alto parece que tienen menos Alzheimer. Y es precisamente por esto, porque son capaces de compensar más tiempo. Os he intentado contar cómo el Alzheimer se va gestando a lo largo de años. Un cerebro que compensa mejor mantiene ese equilibrio donde se va acumulando patología, se va acumulando, pero yo sigo funcionando bien. Si me muero antes, no tengo síntomas. Esto digo si me muero de antes porque la vida se acaba en algún momento. Si mi vida se acaba antes de que ese Alzheimer me dé la lata, pues mejor. He dicho dar la lata con todos los respetos, ella se queda mucho más que la lata. Bueno, hablando de prevención, haciendo la función, ¿no? O sea, ¿se puede hacer particularmente? Otra gran pregunta. Sin que uno haya anotado nada y tal, digo, pues me voy a hacer yo por mi cuenta. ¿Se puede? Te digo que es otra gran pregunta porque estamos ya un poco hartos de leer en los periódicos, incluso a personas de la medicina así importantes, Alzheimer, si no podemos curar, podemos prevenir. Y yo digo, hombre, ojalá podamos algún día. Porque es cierto que en la medida en que nos cuidamos, cuidarse es bueno. Pero hoy por hoy nadie ha demostrado cómo hay que cuidarse para prevenir el Alzheimer. Y el estudio Citagobón precisamente intenta responder a esa pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para realmente prevenir el Alzheimer, prevenir el deterioro cognitivo? Porque hoy por hoy lo único que podemos decir es, pues si tienes la tensión alta, intenta bajarla. Si haces poco ejercicio, haz más ejercicio. Si comes mal, intenta comer mejor y aproximarte a la dieta mediterránea. Eso lo podemos decir porque sabemos que eso se asocia a mayor riesgo. Pero tu pregunta yo hoy no la puedo contestar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas veces tengo que hacer ejercicio? ¿Un día a la semana? ¿3 días a la semana? ¿Qué ejercicio tengo que hacer? ¿Andar solo vale o también tengo que hacer estiramientos? ¿Y cómo tengo que acercarme a la dieta mediterránea? ¿Y cuánto tengo que bajar mi tensión? ¿Y cuánto tengo que bajar mi colesterol? ¿Ves? Cuando empezamos a preguntarnos, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues hoy por hoy no tenemos una respuesta concreta. Y por eso el estudio Citagobón y la iniciativa Eurofingers y el Worldwide Fingers, los fingers de todo el mundo, tiene sentido para saber qué hay que hacer y cómo se ha de hacer. Y sobre todo, nuestro estudio está diseñado con una intención muy clara de que si realmente esa intervención es eficaz, sea una intervención que sea fácil de administrar. Es decir, que sea una intervención que los sistemas públicos de salud, Osakidetza, pueda poner en marcha fácilmente. Que no te exija gimnasios súper equipados, que no te exija locales para hacer la estimulación cognitiva, que cada uno la pueda hacer en casa. Esa es la idea. Por eso, cada uno puede hacer, en la medida en que vaya detectando esas situaciones que todos conocemos bien, intentar por modificarlas, pero realmente para prevenir el deterioro cognitivo, la estrategia concreta hoy no la conocemos. Te he dejado medio en ascuas, pero me has entendido bien. Cuidarse es bueno, eso sin ninguna duda, pero cómo cuidarse para prevenir el deterioro cognitivo, eso es lo que queremos saber. Hola. ¿Hay algo que relacione, por ejemplo, la actividad musical con la prevención del Alzheimer? Es decir, por ejemplo, se ha estudiado si en músicos profesionales
la incidencia es menor, si la práctica con un instrumento musical ayuda en esta prevención. La música es otro lenguaje, es otro idioma, si me dejas que lo diga así. Sobre todo en los que os habéis formado en lenguaje musical. Los que somos profanos, no. Te digo porque los que os habéis formado en lenguaje musical utilizáis la parte izquierda del cerebro para hacer música y para entender y leer la música. Los que somos solo aficionados utilizamos el cerebro derecho. No conozco estudios que demuestren que los músicos tengan menos Alzheimer que las personas que no son músicos. No lo conozco. Pero sería algo sin duda a investigar. Sí que te puedo decir que la musicoterapia, cuando la enfermedad ya está establecida, aporta beneficio y eso está muy estudiado y es muy claro. Pero estudios que realmente vayan dirigidos a medir la prevalencia de Alzheimer en músicos y en no músicos, yo no conozco. Lo cual no quiere decir que no los haya. Igual tú conoces alguno. No sé. Es una pregunta muy interesante. Sí. En poco tiempo se presentará un documental que se ha grabado sobre la musicoterapia en el Centro Josefina Arregui de Alsasua y también en Cita Alzheimer. Es un documental que yo creo que es muy bonito, que merece la pena verlo y creo que se presentará aquí en Donosti en un par de meses o así. Habrás visto seguro vídeos de personas que estando muy enfermas de Alzheimer todavía son capaces de tocar un instrumento, todavía son capaces de hacer un ballet con los mismos pasos que hacían cuando... Eso es parte de la reserva cognitiva, sin duda. Eso es algo que está muy fijado en el cerebro, con conexiones muy bien hechas y que tarda mucho en destruirse por la enfermedad. La sociedad en sí está colaborando para que la sociedad en sí también sea responsable de lo que la vida es. En Guipúzcoa sí. En Guipúzcoa sí. ¿En Guipúzcoa sí? Sí. Te lo digo porque... Vamos a ver, yo noto de que lo que aprendemos mucho es de lo que la sociedad nos da. Y la sociedad nos da más la cultura, el compañerismo, la sociedad positiva y demás, o nos dice otras cosas que son lo que les interesa para ganar dinero. Ahora me tienes que explicar qué entendemos por sociedad. Porque yo sociedad entiendo todos nosotros. A ver, yo te decía que en Guipúzcoa sí, la sociedad es responsable por pura experiencia personal. Cuando nosotros hemos puesto en marcha estudios de investigación y hemos pedido participación de la sociedad, la respuesta en general ha sido abrumadora. Me atrevería que incluso a decirte la respuesta de algunas instituciones, por ejemplo, el Ayuntamiento de Beasain o el Ayuntamiento de Deva y otros ayuntamientos que también están sumándose a la investigación por el Alzheimer. Esa es la manera en que yo entiendo que la sociedad está siendo responsable y contribuyendo a hacer frente a ese reto que es de todos. Luego, evidentemente, pues hay intereses y hay historias y bueno, creo que no es cuestión de polemizar, pero es cierto, hablando de sociedad y hablando de interés por el Alzheimer, que es ahora cuando realmente, en general, la sociedad y las instituciones empiezan a darse cuenta que es un problema serio, pero sobre todo de algo que estaban equivocados, que es un problema abordable. Porque hasta ahora siempre han tenido la idea de que era un problema tan grande, tan grande, tan grande, y sobre todo de un problema de gente que hacía tan poco ruido, que era mejor tenerlo ahí. Pero ahora se empiezan a dar cuenta de que es un problema abordable, con cabeza, poniendo en marcha estudios de este tipo, con colaboración público-privada. Por eso te decía que mi experiencia es que en general la sociedad está siendo responsable. Hay de todo, evidentemente. En algunas cosas sí. Beste galderarik? Beste galderarik ez badago,
agradecerte, Pablo, Gracias a vosotros. la conferencia que nos has dado. Yo creo que ha sido muy interesante. Es la segunda vez, no te has repetido, todo lo contrario. Lo que pasa es que casi nos pides que te traigamos una tercera de aquí a un tiempo. ¿De acuerdo? Cuando haga falta, ya sabes. Eso ya hablaremos más adelante, ¿no? Cuando haga falta, no, cuando tenga más cosas que contar. Exactamente, ya intentaremos engañarte de nuevo. La verdad es que engañarte ha sido muy fácil. Y creo que por eso te lo tenemos que agradecer personalmente a ti y también a Cita Alzheimer el trabajo que estáis haciendo para poner un poco un altavoz a este tipo de situaciones y trabajar en pro de que la sociedad, aunque te veía negativo, pero bueno, la sociedad yo creo que sí está avanzando y estamos trabajando en ello. Muchísimas gracias a ti y a Cita Alzheimer. Gracias a vosotros. Gracias, de verdad.